iniciando con esta relación que denuncia el PAN, tienen con uno de los asesores jurídicos del Mayo, Juan Pablo Penilla Rodríguez, Israel. Pues mira, que yo creo que hay que primero decir que es un argumento que están utilizando para tratar de vincular a Morena con el narcotráfico, ¿no? O sea, tomar a uno de los asesores del Mayo Zambada, que tiene derecho a tener su defensa, y el abogado tiene derecho a representarlo, por eso estudió derecho penal, ¿no? Para defender a personas que están inculpadas. Ahora, eso ¿qué tiene que ver con Morena? No hay ninguna prueba de que él haya representado los intereses del partido en ningún momento, al menos yo no he visto ninguna. Y al contrario, lo de el otro escándalo que se generó por los reconocimientos que se le dieron, bueno, está comprobado, el oficio ayer lo presentó Sergio Luna, el diputado, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en donde una diputada panista fue la que hizo la solicitud. Pero yo creo que ese es algo que están tratando de hacer, desde mi punto de vista, para vincular sin razón a Morena con el narcotráfico, algo que me parece absurdo y que nadie les cree, además. ¿Y la asesoría de Tamaulipas? Bueno, ahí salió a desmentirlo el dijo gobernador. Que sí había estado ahí un año. Hay una carta en donde un oficio en donde sí lo designan como asesor o algo así honorífico, sí. Pero eso, repito, eso no tiene, eso estamos tratando de vincular o de partir de esa premisa para que la conclusión sea que Morena está relacionado con el narco, lo cual eso es inaceptable y es absurdo y la gente además no lo cree. ¿Es posible que poder desvincular una cosa de la otra, es decir, una relación de este señor con la clase política y ahora que resulta ser asesor del Mayo y además fue defensor en algún momento del Z40? A ver, yo creo que el problema es el contexto y es donde yo creo que tenemos que poner atención. Durante 6 años no se combatió el crimen y entonces, pues, la narrativa nos dice que aquí hubo permisividad. Y luego, pues son estos sucesos donde se aparece una persona en fotografías, hay algunas que, pues, son en eventos sindicales, hay otros que son dentro de la Cámara. Bueno, está en una con Andrés Manuel López Obrador detrás. Sí, muy cerca. Ajá. Y uno se pregunta cómo llega ahí, porque eso no es así de fácil, ¿no? Pero, repito, ¿qué es lo que se pretende vincular? A ver, o sea, ¿cuál es el vínculo? ¿O cuál yo vuelvo al contexto. Durante 6 años se fue omiso. Hoy hay, al parecer, un cambio de estrategia, no muy transparente, porque en realidad no sabemos lo que está sucediendo. Y bueno, pues siempre se presta este tipo de situaciones, este tipo de cosas que pues se tendrán que aclarar. Ahora, ¿qué no ayudó? Pues lo digo con todo respeto, pues la respuesta que se dio ante la carta que se presentó en el consulado mexicano, es decir, no se actuó con claridad de qué iba a suceder. La persona está detenida en Estados Unidos. Durante varios años el presidente Andrés Manuel estuvo pidiendo información, es evidente que no se la dieron. Segundo, creo que a la gente no le gustaría que el gobierno interviniera por esta persona. Y ahí están las cosas. Deberían de hacer una encuesta. Sí. Mira, el tema tiene que ver justo con la relevancia, pues de lo que yo digo es una combinación entre ultimátum y chantaje del Mayo al gobierno de México. Es así, y están metidazos en un problema. Bueno, el abogado dice que no. El abogado dice que no, trata de explicarlo, pero bueno, pues si tú lo lees en términos de lo que dice, de que un delincuente del tamaño del Mayo dice que va a haber colapso de las relaciones, algo sabrá. Tanto así que la presidenta dice que mañana el fiscal autónomo va a ir a dar explicaciones, ¿verdad? ¿Le corresponde al fiscal? Pues es que él no tendría por qué estar en las mañaneras. Él podría dar perfectamente la explicación, pero se siente parte del gabinete. Segundo, ¿por qué cobra relevante el hecho? Porque es que llueve sobre mojado. El tema de Américo Villarreal ha sido reiteradamente denunciado, no solo por las vinculaciones con el crimen organizado en materia de lo que pasó con Sergio Carmona y Huachicol. Cuando él fue candidato a senador, ese modelo se llevó a Sinaloa y luego en otros estados y cuando él fue gobernador. Entonces, claro que hay evidencia de la vinculación del crimen organizado con algunos gobernadores de Morena. Y resulta que este abogado está vinculado con este tipo de personas. Y terminemos. Por supuesto que a un abogado no se le puede asociar en términos profesionales con los delitos de su cliente. Pero sí hay una discusión ética de qué tipo de clientes tienen los abogados. Y para Morena, pues le parece absolutamente normal que se den esas líneas de trabajo profesional. Hay abogados que dicen, no, yo a esos clientes no los defiendo.
por un tema ético. Insisto, no se puede asociar, pero aquí lo que pasa, Israel, es que ves que este personaje tiene una cercanía con grupos y sectores de la élite de Morena, que entonces tiene que dar una cuenta pública. Perdón, pero hay múltiples señalamientos de lo que ha sido la vinculación de personajes que han financiado campañas de Morena, y por eso el señalamiento, Israel. Que se pruebe nada más. O sea, que se pruebe todos los elementos que haya, que se prueben. Yo creo que, mira, vamos a hacer un reconocimiento aquí. El gobierno de México sí está en una posición que a ningún gobierno le gustaría estar. La pregunta entonces, ¿qué debe hacer el gobierno de México? Debe de partir de una cuestión constitucional. A ver, vamos, ¿tiene garantías, tiene derechos humanos el Mayo? ¿Sí o no? Esa es ¿Son universales los derechos humanos? Correcto. ¿O hay personas a las que, como el Mayo, por lo que se le acusa, ¿no? Nadie está diciendo que no se le acuse de cosas gravísimas, pero decía la presidenta, más allá de la persona, ¿tiene derechos humanos el Mayo? Pero déjame te contesto. ¿Son universales? Ahora, permíteme. ¿A dónde voy? O sea, pero, si fuera así, ¿qué antecedentes tiene México? Y tú lo comentabas y ahorita escuché al abogado que también lo mencionaba, el caso de Humberto Álvarez, Machain, que vinieron y lo extrajeron de México, la autoridad secuestrado, la autoridad. En este caso, desde mi punto de vista, ¿tienen derecho todos los mexicanos a una asistencia consular? Fíjate, ¿sí o no? Que es bien interesante. Esa es una pregunta que hay que contestar. Y a partir de esa te la voy a contestar. Pero el problema, Israel, ese es un caso que pasó hace bastante tiempo. Y que el PRI fue el que pidió, por cierto. Pero el problema es la narrativa que ustedes construyeron. Ante lo que tú estás diciendo, yo pondría al señor García Luna, que no es mi amigo, lo pondría en la misma tesitura. ¿Cómo actuó Andrés Manuel López Obrador sobre él? El presidente de la República lo condenaba en las mañaneras, pero de esa manera lo hizo contra mucha gente. Y ahora resulta que varía la estrategia, varía la posición. ¿Cuántas veces escuchamos al presidente saliente, a Andrés Manuel López, juzgar dónde estaban los derechos humanos de esas personas? Ahora, te voy a decir que no gustó. Ustedes podrán decir que sí. Esta iniciativa última que manda la presidenta, lo que ella trata de decir ya está en la Constitución, pero parece que trata de reforzar lo de la soberanía, la defensa de este tipo de cosas. Eso es lo que parece. Y te digo, ¿cómo chocan las dos narrativas? ¿No? Ahora, nada más dime, derechos humanos, dice Israel, todos universales, tienen derechos humanos. ¿Son universales los derechos humanos? Sí, yo lo que no entiendo es por qué Morena lo respeta, en este caso tan renombrado, y en otros no. Pero mira, Israel, donde juzga, donde el púlpito de la mañanera juzgaban y condenaban. La discusión, perdón, vamos a centrar la discusión. La discusión no es si se tiene derechos. Eso está garantizado. La discusión es por qué Morena lo hace un caso paradigmático. ¿Por qué la presidenta considera que tiene la excepcionalidad para en su agenda incluirlo? Cuando tú en derechos humanos das un caso de excepcionalidad, es el ejemplo que quieres dar de un problema estructural. Que la presidenta de este país nos diga que el Mayo es el caso paradigmático, es entonces el ejemplo de que lo que se tiene que hacer es defender ese tipo de delincuentes. ¿Por qué no defiende los de los miles de migrantes que son ultrajados? ¿Por qué no nos pone el ejemplo de la señora que le deportaron a su hijo? ¿Por qué no nos pone el ejemplo del migrante que ha sido explotado y que ya no puede levantar bolsas de comida porque lo explotaron en la planta empacadora de carne? Hay cientos de casos, Israel, y el caso que nos ponen como paradigmático es el Mayo. Es un criminal que ha destruido este país. Por eso yo decía que México está en una posición complicada, Azucena, porque la narrativa que se está construyendo por parte de la oposición es si México permítanme, yo los dejé hablar, lo que estamos diciendo es si México, ayudas mal y si no lo ayudas mal. Y vamos a eso. Yo quiero decir, la discusión. Yo veo dos escenarios. Uno en donde México dice no cumplo con la Constitución y no doy la asistencia consular. ¿No cumplo con la Constitución? Sí, hay una asistencia consular, un derecho que tienen, por ejemplo, incluso por tratados internacionales de La Haya, que prevé que cuando un mexicano es detenido en un gobierno extranjero, el gobierno extranjero tiene la obligación de solicitar la asistencia consular. Si no se da esa asistencia consular, todo el procedimiento penal, hay antecedentes que se caen. Déjame hacerte una pregunta. Permítame, Israel. nada más voy allá. Si México no hace eso, se puede caer el juicio allá, si no se da la asistencia consular. Segundo, si México da, a ver, ¿hasta dónde va la posibilidad de México? Sí. Déjalo. Yo concluyo nada más esto, porque no quiero dejar la idea de que México está defendiendo a narcotraficantes. El gobierno, no México.
México. Lo que se tiene que dejar en claro, Azucena, es... Hay antecedentes ya, y por eso a eso me refería, nada más que no me dejan terminar la idea. Pues maestro, es Que muy lento. Estos tratados internacionales, Estados Unidos no va a permitir que México repatrie a la persona. Eso hay que dejarlo claro porque hay un antecedente en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de un caso que se llama Kerr Frisbee, en donde dice, no me importa cómo llegó la persona a Estados Unidos, si fue secuestrado, lo que sea, aquí lo vamos a enjuiciar. Pero eso no implica que no tenga el derecho de recibir asistencia consular si lo solicita. México incluso, quiero decirles, no sé si lo comentó ahorita el abogado, pero el Mayo se negó a esa asistencia en un primer momento y después solicitó, después la solicitó de manera escrita. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que estás de acuerdo con que el gobierno y la presidenta asuman como caso paradigmático al Mayo. Tú estás de acuerdo que en la mañanera, en la protagonismo nacional, en la discusión, porque sigues argumentando a favor de la pertinencia de la idea, lo conveniente de que se tema como agenda nacional que el consulado mexicano esté llevando esa agenda y no los de muchos otros. Ver, aquí la discusión no es si tiene o no derechos. 20 segundos. Ahora, el problema que trae Morena es que se está haciendo realidad toda la narrativa que construyó. Iban a saludar a la mamá del Chapo a Sinaloa, abrazos y no balazos, 6 veces hubo un montón de omisiones y ahora resulta pues que se le está haciendo realidad su narrativa. Yo creo que todo esto, esfuerzo que hacen algunos de tratar de vincular con calzador o como entre al gobierno con el narcotráfico es precisamente por esta encuesta del Universal, que hoy salió que la presidenta creció. Aquí en esta misma mesa hablábamos del 70, luego del 75, pero y es no es el 80%, eso, déjenme terminar. No es por eso. Lo más complicado para la oposición es que los jóvenes, el 95% de los jóvenes, o sea, ni siquiera el futuro les pinta bien y por eso tratan de vincular. Yo quisiera retomar lo que dijo la presidenta acerca del Mayo. Y ella hace mención a un punto que para mí es muy importante relativo a los derechos que tiene esta persona y la manera en la que se ha tratado no es que se defienda, nadie, a ver, ¿tiene acusaciones graves? Sí, y se va a juzgar. ¿Y qué derechos humanos, a ver, se le están pisoteando? No, yo lo que creo es que ¿Pero qué derechos humanos se le están pisoteando al Mayo Zambada? Pues esos son los que se van a determinar allá. No, ¿Tiene derecho a una asistencia consular? Ok. Sí, punto. Sí, que se la den. Sí, exacto. ¿Traerlo a México? Ese es el caso Avena. Ese es el caso Avena. México lo ganó en la Corte Internacional, que por cierto, ese es uno de los mecanismos que ahora México está pateando. Y lo mismo con la Comisión Interamericana y lo mismo con ONU Derechos Humanos. Es decir, cuando tú quieres apelar a los organismos internacionales, lo que te da crédito es tu consistencia. En las buenas y las malas las defiendes. Ahora que se necesita los organismos internacionales, tenemos un problema. A lo del colapso, ¿no? ¿Qué ha sido esta narrativa que dicen que amenazó? Y decía la presidenta, es que están diciendo que se amenazó. Pues no somos parte de la amenaza. Si uno analiza la carta, que son 33 páginas, yo los invito a que lo hagan. Entonces, hay tres momentos, hay tres momentos. Hay tres momentos, porque seguramente la pregunta fue, oiga, pues ¿qué dice de las amenazas? El problema es que esa es la narrativa que está construyendo pero la oposición. Analicen, pero el amor de Dios. Analicen la carta. Es que Israel, o sea, defiende lo indefendible, permítanme. Hay tres momentos en donde se refiere a eso. Y se refiere a un tratado que México aprobó, pero que Estados Unidos nunca ratificó y que por lo tanto para mí no es obligatorio, acerca de la prohibición de los secuestros transfronterizos. Y él dice, si no se cumple, así lo dice textualmente, lo pueden buscar en tres momentos de la carta, y dice, si no se cumple, habla de la autoridad. Carnalito, no te pierdas en la leguleya, porque de veras pareces abogado huichallero. Mira, el tema es la amenaza política. Sabes que ahí está la justificación de lo que te estoy diciendo. Por eso no me dejas hablar. Porque aquí la tengo. Y dice tratado entre los Estados Unidos, de México Estados Unidos, para prohibir los secuestros transfronterizos. Que de no cumplirse, dice, crearía por agentes estadounidenses. Explícame qué quiere decir colapso. Explícame qué quiere decir colapso de las relaciones. Es que no me dejas hablar. Por eso no te voy a explicar si no me dejas hablar. Lo que dice ahí es, véanlo, los invito, y si no les compro lo que me digan. Lo que él está diciendo es, si no se cumple ese tratado, que no debe de por qué cumplirse, porque repito, no está ratificado por Estados Unidos. México sí lo aprobó. No es vigente.
y no es vigente Si no se porque cumple no lo ese ratificó. tratado, Ahí está mal no el te- abogado desde mi no punto dejes de que vista. te Pero lleven. lo que yo voy Que es, te él distraiga. dice, si no se cumple con ese tratado, México va a entrar en una crisis diplomática. ¿Por qué lo dice? Porque hay antecedentes, 3 o 4, incluso de uno de Israel, de una persona que se llamaba Adolf, no recuerdo, que Israel extrajo de Argentina y se creó una crisis diplomática a nivel internacional en donde hasta la ONU Yo no- no- dijo ¿qué que vas a ver? A ver, eso es lo que Israel, dice, a ver, dice Israel. la carta, y eso es lo que Rubén, dice ahí va. la Carta del Mayo. Espérame No tantito, confundan a la gente. No estamos confundiendo. El problema está en que la asociación delictiva, incluso en Morena se premia. Premian con cargos, premian con impunidad. Dice la presidenta. ¿Por ejemplo? Murat, Otro ejemplo. Yunes, y me puedo seguir. Lo que te quiero decir es, hay una narrativa que no tiene que ver con la realidad. Y dicen, aquí no hay impublicidad. Complicidad. Pues no hay complicidad, pues sí, pero el señor Mayo tenía órdenes de aprehensión y no lo detuvieron. Es más, soltaron al Chapito. Es más, y van a visitar a Badiraguato. López Obrador fue más veces a Badiraguato que a Washington o cualquier otra capital del mundo. Entonces, por supuesto que hay una narrativa que hace verosímil la asociación del crimen organizado con Morena. Rubén. Voy yo. No, y el principal elemento para dudar es el hecho de que la violencia aumentó en este país, 200,000 homicidios, que se ha tratado de construir una explicación a eso, quitando cifras, ocultando muertos, pero también, te insisto, la calle es violenta, y la calle nos dice que en este país hay un fracaso en términos de seguridad. Ahora, ¿por qué ese tipo de aceptaciones? Bueno, porque tipos como Taibo, o como Epigmenio, leyeron a Luis Althusser y lo aplicaron al revés, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Que hablaba de los sí. aparatos ideológicos del Estado, y todos los que andábamos en esa onda decíamos que el Estado burgués construye aparatos ideológicos para dominarnos. Bueno, pues lo hicieron, y si no ve el Canal 11, el Canal 22, el Fondo de Cultura Económica, si no ve toda la narrativa que sale de las mañaneras, bueno, pues generas una sensación de bienestar, una polarización en el país, hasta que esto haga crack. Y ha pasado otras veces en la historia de este país y de otros. Hace rato me decían, oye, pero ¿cuándo sucede esto que la oposición dice, no, este año 0.6% es el crecimiento? Este año... O sea, lo que yo te preguntaba es, la oposición ha dicho se va a acabar el país, no, pero se está acabando. Nos vamos a quedar pobres, A ver, se está acabando. Esto es una dictadura A ver, se está acabando. En la percepción ciudadana no está pasando. No, en la percepción no, pero un día va a suceder. Mira, pero un día... cuando cae Honecker, el día que cae Honecker, No sé si me explico. El día que cae Honecker, yo no quiero que nadie se concrete. en Alemania era socialista. Yo no quiero que se concreten sus proyecciones, pero no ha pasado Adolf nada. Hitler, nadie era nazi Ni en el Alemania. país se derrumbó con López Obrador. Pero ahí va. ¿Por qué no ha colapsado, entre paréntesis, la economía en los programas sociales? Porque se llevaron todos los fideicomisos, nomás que ya se les acabaron. Ahora van sobre el dinero del ISSSTE y sobre el dinero del Infonavit y sobre las Afores, pero eso no les va a dar para mucho. No va a haber empleo, no hay crecimiento económico. ¿En qué momento ves a México ahí? ¿En cuánto tiempo? No, eso ya está sucediendo. ¿A cuánto va a pasar en las calles? Pues se pueden seguir endeudando. Lo que te digo, Morena no repite sexenio, salvo que materialicen lo que están pensando, que es quedarse con los órganos electorales, que es quedarse con la justicia en este país. O sea, ¿con fraude? Claro, Sí. A ver, son capaces de hacer todo. ¿Escuchaste el otro día a Noroña ya. que dijo, imagínense si perdemos, va a ir a la cárcel Andrés Manuel? ¿Quién había planteado eso? Nosotros no lo hemos planteado. Mira, pero el que lo piensa... Se acaba de decir en esta mesa que el pueblo de México está adoctrinado, está manipulado por una propaganda del gobierno, que está engañado el gobierno. Lo están engañando ustedes. Todo el pueblo de México es uno de los más informados. Lo están engañando hay ustedes. que decir que la estructura, el sistema que combatió el presidente Andrés Manuel y la Cuarta Transformación era un sistema de muchos medios de comunicación que eran utilizados por ese sistema para mentir. Pero dinos nombres de los medios. Y el pueblo de México, nombres de los medios. El pueblo de México, el pueblo lo sabe. No, mejor es necesario dar nombres. Pero dínoslo tú, porque ahora, Andrés Manuel... Hay muchos medios de comunicación que fueron utilizados para desinformar. No, dinos. Y se informó al pueblo a través de la Cuarta Transformación, ver, por los medios que había, ¿sí las redes sociales. ¿Te refieres al Reforma?
Y entonces el pueblo ¿Te fue el que refieres a decidió. Milenio, a Fórmula? El ¿A pueblo quién te de refieres? México actualmente tiene acceso Sí. a tu voz, tiene acceso a la voz tuya también, Emilio, y a la de toda ¿En la dónde tiene oposición. acceso? Pues en estos medios, Ah, en otros y medios. eso es en mérito del muchos gobierno. No, O sea, que estoy no nos diciendo censure que el mérito pueblo del gobierno. permíteme, Pregúntale a Susana. Le Es que no me están dejan dando hablar. chance. Ajá. Fíjate, hablan más ustedes que yo. No, hombre, Yo cuando hablo mi minuto, cuéntale, me carnal. interrumpen 30 A ver, segundos. ya es tiempo libre, Entonces, hagan lo que quieran. entonces, ¿qué está sucediendo? Que el Que pueblo los de México medios de te escucha a ti comunicación- y me escucha a mí y escucha la Cuarta Transformación. Y ellos toman su ¿Pero decisión. cuál transformación? ¿Y cuál es la decisión de ellos? El 80%. Esa es la realidad. Ese 80% no puede ser manipulado porque también tiene acceso a lo que ustedes dicen te voy a decir- y los escuchan. Mira, y ¿sabes cuál es la toman su diferencia? juicio. Entonces, ¿quién está juzgando al gobierno de México para decir que confían el 80%? Mira, carnal, a la doctora espérame. Claudia, el pueblo de México. Cerramos